Irán acapara hoy los titulares mundiales, con sus intrincadas dinámicas geopolíticas, amenazas latentes y alianzas complejas. Pero lo que muy pocos saben es que la historia de esta nación, desde sus remotos orígenes hasta su destino final, ya está escrita de forma intrínseca en las páginas de la Biblia. Sí, Irán aparece repetidamente en las Sagradas Escrituras, aunque no con su nombre moderno, sino bajo su denominación antigua, Persia. La Biblia no solo narra el nacimiento de esta poderosa nación, sino que también profetiza su destino final, revelando un papel crucial que culmina en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis, la profecía de la guerra de Gog y Magog. Esta profecía describe una formidable coalición de naciones que, según las Escrituras, se levantará con gran poder contra Israel en los últimos días de la historia. Sin embargo, antes de asumir su rol como un potencial adversario profético, Persia fue, sorprendentemente, el imperio elegido por Dios mismo para llevar a cabo actos fundamentales de redención y cumplimiento profético. Fue Persia la nación designada para liberar a su pueblo del cautiverio en Babilonia, facilitar la reconstrucción del sagrado templo en Jerusalén y, de manera notable, cumplir las profecías detalladas por el profeta Daniel. Prepárate para descubrir el verdadero y profundo papel de Irán en el plan divino de Dios, desde sus cimientos en la antigüedad hasta su rol en los eventos que marcan el fin de los tiempos. Los orígenes bíblicos de Persia, Madai y Elam en el Génesis. Todo comienza en las primeras páginas del libro del Génesis, sentando las bases de la historia de la humanidad después del gran diluvio. Dios le da a la humanidad un nuevo comienzo, y es en este relato fundacional donde se revela, de manera sutil al principio, cómo nació la nación que más tarde sería conocida como Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos patriarcas de las naciones que poblarían el mundo. Es en el capítulo 10 del Génesis donde encontramos lo que podríamos considerar el primer mapa etnográfico de las naciones de la tierra. Leemos allí: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Este mapa genealógico nos revela a los 2 patriarcas principales de los que, con el tiempo, surgiría el formidable imperio persa. Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, fue el ancestro directo de los medos, un pueblo valiente que habitó las escarpadas montañas del norte, en la región que hoy forma parte integral de Irán. Desde estas elevadas montañas, los descendientes de Madai comenzaron un lento pero constante proceso de expansión, fundando aldeas, estableciendo clanes y formando tribus. Eran conocidos por su espíritu independiente y su organización tribal. El segundo nombre clave es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, conocidos como los elamitas, se asentaron estratégicamente al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Elam, la primera amenaza y la victoria imposible de Abraham. La relevancia de Elam no se limita a su origen geográfico. En Génesis 14, se narra la que es considerada la primera gran guerra internacional registrada en la Biblia. 4 reyes del este, entre los que destaca Kedorlaomer, rey de los elamitas, forjaron una alianza para invadir Canaán. Su incursión fue devastadora, y tomaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Esto demuestra que Elam era una potencia regional considerable y, según la narrativa bíblica, fue la primera nación extranjera que lanzó un ataque directo contra el pueblo de fe naciente. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió audazmente a los invasores y los venció de noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible desde una perspectiva humana,
una hazaña que desafiaba toda lógica militar, dejando un mensaje claro: ningún poder del Este puede prevalecer contra aquellos que caminan bajo el favor de Dios. Aún así, el pueblo de Elam no desapareció. Los siglos pasaron, y aquellas tribus crecieron en número y fuerza. Los elamitas y los medos compartían el mismo vasto suelo, y mientras los grandes imperios de su tiempo venían y caían, una nueva fuerza se preparaba para emerger. Primero fueron clanes, luego reinos, y finalmente se fusionaron para formar un poder inigualable, el Imperio Persa. Persia, instrumento de castigo y liberación divina aunque eran naciones paganas, es fundamental entender que no estaban fuera del plan soberano de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron dos grandes profecías fundamentales que vinculaban directamente a Persia con los designios divinos: castigo a Babilonia. Dios usaría a Elam y Media como sus instrumentos para castigar a la opresora Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo. Herramienta de liberación, Dios anunció, por boca del profeta Isaías, que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento divino para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre, Ciro, más de 150 años antes de que naciera: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ambas profecías se cumplieron con una exactitud asombrosa. El joven Ciro unió los reinos medo y persa, formando el imperio medo-persa, y se convirtió en la mayor potencia de su tiempo. El profeta Daniel, cautivo en Babilonia, tuvo visiones que confirmaron el ascenso de Persia. La estatua del sueño de Nabucodonosor mostraba los brazos de plata como el reino medo-persa, sucesor de Babilonia. La profecía se cumplió de forma literal. Ciro el Grande desvió el río Eufrates, entró en Babilonia sin resistencia y la conquistó. Esa misma noche, el rey Belsasar fue asesinado, y Babilonia cayó estrepitosamente ante Persia. Los judíos, que durante 70 largos años habían llorado en el exilio, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero y pagano, Ciro, decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió su retorno, financió generosamente la reconstrucción del templo. Así, Persia fue la única nación que, en lugar de destruir a Israel, lo restauró. Visiones de expansión y caída, el oso y el carnero. Pero Dios le había dado a Daniel otra visión de Persia, aún más sobrecogedora. En la primera, vio cómo desde las aguas del caos emergían 4 bestias. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo: levántate y devora mucha carne. El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia. Estaba levantado de un lado porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Esta visión se cumplió bajo Cambises II, hijo de Ciro, cuando Egipto, antiguo opresor de Israel, cayó ante Persia. Otra visión de Daniel mostró un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era notablemente más alto que el otro. El carnero embestía ferozmente, simbolizando la superioridad persa sobre los medos y su imparable expansión. Luego, de repente, apareció un macho cabrío, veloz como el viento, con un solo cuerno. En un instante, embistió al carnero con furia, derribándolo y pisoteándolo sin piedad. Esta era la profecía del siguiente gran imperio mundial. Grecia, encabezada por el inigualable Alejandro Magno, quien derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural y sorprendente. Daniel vio con claridad que Persia, el imperio más vasto y glorioso que el mundo había visto hasta entonces, caería inexorablemente en el futuro. Esther y los magos,
milagros en Susa y el reconocimiento del Mesías en su apogeo, bajo el rey Asuero, Jerjes I, el trono persa se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam. Y fue precisamente en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica. Una joven judía huérfana, Esther, se convirtió en reina. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se levantó un enemigo mortal, Amán, quien conspiró para exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Esther, con fe y valentía inquebrantables, arriesgó su vida al presentarse sin ser llamada ante el rey. Por la gracia divina, obtuvo el favor del monarca, expuso la maldad de Amán, quien fue ejecutado, y los judíos recibieron el derecho a defenderse. Así, el día que estaba destinado a ser su aniquilación se convirtió en día de victoria. Persia se convirtió, sin saberlo, en refugio y escudo para el pueblo de Dios. Siglos después, cuando el Mesías prometido nació en Belén, magos del Oriente, posiblemente de las antiguas tierras persas, fueron los primeros en reconocerlo. Guiados por una estrella y, quizás, por las profecías de Daniel, llegaron a Belén con oro, incienso y mirra, proclamando la realeza y divinidad de Jesús. Persia, la misma nación que una vez restauró a Israel, fue la primera en reconocer a su Salvador. El destino final, Gog, Magog y la promesa de redención, pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. El profeta Ezequiel describe la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que en los últimos días se levantará con gran poder contra Israel. Persia, Irán, es nombrada explícitamente como uno de los primeros aliados junto a Magog, posiblemente Rusia, Cus, Sudán y Fut, Libia. Esta poderosa alianza atacará a Israel, pero Dios intervendrá directamente con un juicio devastador. Terremotos, fuego y confusión caerán sobre estas tropas, y el juicio será implacable para Persia y sus aliados. Aunque Irán se alce contra Israel al final de los tiempos, el profeta Jeremías ofrece una promesa sorprendente sobre Elam: Persia en los postreros días restauraré a Elam. Esto significa que, a pesar del juicio venidero, la historia de Irán no termina en ruinas y destrucción. Dios deja abierta la posibilidad inmensa de redención. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad, redimida, caída, juzgada y finalmente restaurada por gracia. El destino final de Irán es una advertencia solemne para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa gloriosa para aquellos que se arrepienten y se vuelven hacia Él. Se cree que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, y quizás entre esas naciones esté Elam, indicando una posible participación de Irán en el reino de Dios. Ahora, después de haber explorado en profundidad todo lo que has escuchado sobre el papel profético de Irán, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy, en nuestro presente, su papel profético tal como lo describen las Escrituras? ¿Y tú, en qué parte de esta vasta historia profética crees que nos encontramos actualmente? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Si deseas que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales se conectan con las profecías bíblicas, por favor, dale me gusta y comparte este video. Bendiciones.